Mensajes positivos. Hoy celebramos a San Lucas Evangelista. San Lucas era médico y a diferencia de los otros escritores sagrados, no era judío, sino que era de origen griego. Era compañero de San Pablo, uno de sus mejores compañeros. Él no tiene la experiencia del Jesús histórico. Él conoce a Jesús a través de Pablo. Pero lo conoce de tal manera que se enamora profundamente al grado de dedicarle toda su vida. Ya no se casa, ya no se hace otra cosa, sino predicar el Evangelio. Y como era un hombre muy culto, muy versado, un hombre que venía del mundo griego, al ser médico, sin duda requirió estudios, era un hombre con mucho estudio. Y todo ese acervo cultural que él tenía nos lo expresa a través del Evangelio que él escribió y a través del libro de los Hechos de los Apóstoles. Es un hombre al que le debemos muchísimo. Imagínate nada más, gracias a él conocemos cómo se fue organizando la iglesia. La génesis de la iglesia católica la conocemos a través de la obra de San Lucas. Es un gran acompañante de Pablo. De hecho, al estar narrando el libro de los Hechos de los Apóstoles, en un momento empieza a decir, y entonces fuimos, ya se incluye. O sea, en cierto momento él se empieza a acompañar a Pablo y lo empieza a redactar. En el momento que él ya participa, utiliza el plural. Fuimos, estuvimos. Empieza a usar el plural. Y entonces fuimos. Ya significa que él estaba ahí presente y fue testigo de muchas de las cosas que nos platica. También él fue testigo. Fue testigo de muchas de las cosas que nos platica. Fue un hombre que fue riguroso en las cosas que nos comparte. Él mismo dice en la introducción del Evangelio que él fue a investigar, que él fue a platicar con las personas. Las cosas que nos platica él las investigó. Fue un gran periodista, por así decirlo. Cosas como las que nos platica la Virgen María, sin duda, pues solamente ella se lo pudo haber platicado. Experiencias que tuvo María en la Anunciación, en el nacimiento de Jesús, en el crecimiento de Jesús, en lo que pasó cuando se perdió en Jerusalén, todo eso, pues solamente María se lo pudo haber platicado con mucha confianza. Sin duda, Lucas fue un hombre de las confianzas de María. Entre las cosas que se dicen de la relación entre Lucas y María es que Lucas también era pintor y que hizo unas pinturas de la Virgen María. Esas pinturas dicen que, pues entre las muchas cosas, llegaron a Constantinopla y por ahí se perdieron. Lástima que no las tenemos, pero fue algo hermoso haber podido tener una imagen real de la Santísima Virgen María. Hubo una relación muy bonita entre Lucas y María, sin duda. Lucas, al ser médico, tiene un sentido muy humano. Puede ver a las personas de una manera muy diferente a como la ven los otros tres evangelistas. Marcos, Mateo y Juan fueron gente muy sencilla. No tienen grandes estudios. De hecho, en su evangelio, su lenguaje es un poco más rudo, un poco más rudimentario. En cambio, el griego que escribe Lucas es diferente, muy fino. En la introducción la escribe con un griego clásico. Después se baja a un griego más sencillo porque sabía que su evangelio iba a llegar sobre todo a gente sencilla. Pero él pudo haber hecho una obra mucho más elevada por el grado de estudio que tenía. Qué hermoso regalo nos hizo Dios al llamar a Lucas para compartirnos estas obras que nos hacen conocer a Jesús, que nos hacen conocer más el desarrollo de la iglesia, que nos hacen conocer más a la Virgen María, que nos hacen conocer más los aspectos humanos de muchos de sus personajes. Cada evangelista, según el material que escogió, nos está reflejando su manera de pensar, sus gustos, sus preferencias, su propia experiencia de Dios. Lucas nos presenta un Jesús muy humano. Recalca mucho este aspecto, la humanidad,
la ternura, la misericordia, la comprensión que tenía de los demás. Especialmente vemos ese aspecto en su relación con las mujeres. Las mujeres en el Evangelio de Lucas aparecen con un halo de grandiosidad. En un contexto muy machista, porque en la cultura judía era muy patriarcal, la cultura judía era muy machista. Por ejemplo, Pablo llega a decir unas cosas terribles sobre las mujeres, pero son cosas culturales, cosas que los judíos pensaban y sentían con respecto a las mujeres. Pero Lucas, que viene del mundo griego, tiene una visión muy diferente. Incluso en su evangelio, omite algunos pasajes en los cuales las mujeres pueden quedar mal paradas. Por ejemplo, la mujer adúltera que va a ser apedreada no aparece en su evangelio. La mujer de Cananea que es insultada por Jesús al decirle, ¿no está bien que el pan de los hijos se lo tire a los perros? Tampoco lo pone. Es decir, evita lo que él siente que puede ser lastimoso para las mujeres. También es interesante fijarnos en los aspectos que son únicos, originales de Lucas. De entre las cosas más importantes, pues, la parábola del hijo pródigo. Casi nada. Eso lo encontramos en Lucas 11, del 15 al 32. Esa hermosa muestra de la infinita misericordia de Dios Padre por nosotros. De Dios que es ese Padre amoroso, ese Padre pródigo. Porque en realidad el pródigo fue el Padre, porque Él fue el que derrochó misericordia para con su Hijo, como la derrocha para con cada uno de nosotros. También la parábola del buen samaritano, donde vemos cómo Lucas nos expresa esa misericordia, esa humanidad que le caracteriza. Mientras el levita y el sacerdote casi pasan por encima del pobre hombre herido en el camino, ese samaritano tiene unas muestras de humanidad al detenerse, al bajarse, al acercarse. El texto nos habla de muchas acciones concretas que hace el samaritano en bien del hombre que estaba ahí herido. Lo vemos en Lucas 10, 29 al 37. También nos habla de lo humano en su aspecto negativo, como el administrador infiel. Conocemos esa historia de ese hombre sinvergüenza, del cual se saca esta conclusión. Los hijos de las tinieblas son más listos en sus asuntos que los hijos de la luz, ciertamente. Ay, si los buenos nos organizáramos para la bondad, como los malos se organizan para la maldad, qué diferente sería el mundo. Eso lo vemos en el capítulo 16 a partir del versículo 1. Otro aspecto interesante es cómo maneja San Lucas el aspecto de la riqueza y la pobreza. San Lucas habla muy fuerte en contra de los abusos de los ricos. En las bienaventuranzas, mientras Mateo dice, bienaventurados los pobres de espíritu, dando pie a decir, sí, pues el espíritu, ¿verdad? Puedes tener mucho dinero en la bolsa y tener un espíritu de pobre, da pie a muchas cosas. San Lucas dice categórico, bienaventurados los pobres, punto. Y son terribles sus ayes, pero ay de ustedes los ricos, pues ya han tenido su alegría. Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, pues tendrán hambre. Habla muy fuerte en contra de los abusos de los ricos. Por ejemplo, en la parábola del pobre Lázaro y del rico Epulón, que está en 16, 19 al 31. Nos hace ver que a los ojos de Dios el problema no era que el rico tuviera dinero o banqueteara, sino el problema era la indiferencia hacia el pobre. También estudia la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo que se pone hasta adelante y se precia. Yo soy bueno, no como ese. En cambio, el publicano que apenas puede levantar sus ojos. Señor, ten piedad y misericordia de mí, que soy pecador. Dice que el primero perdió su tiempo, mientras el segundo llevó toda la gracia y la misericordia de Dios por su humildad y su reconocimiento de su pecado. Eso vemos en Lucas 18, del 9 al 14.
También es suyo el pasaje de Marta y María, cuando Jesús va a visitarlas y María se sienta tranquilamente mientras que Marta anda toda afanada. Y cuando reclama, dice Jesús: Marta, Marta, muchas cosas te agobian. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Lo vemos en Lucas 10, 38 a 42. También el aspecto de la renuncia a los bienes. Ahí Lucas es de los más radicales en el seguimiento a Jesús. Lo vemos en Lucas 14, 28 al 33. En la parábola de los 10 leprosos vemos la ingratitud humana. Lucas 17, del 11 al 19. Y también el episodio de Zaqueo, aquel hombre que era jefe de publicanos. Si los publicanos eran vampiros que le chupaban la sangre al pueblo, pues este era vampiro mayor. Este hombre definitivamente era malo, pero solo ocupaba una oportunidad para poder ser bueno, como tanta gente en este mundo. Lucas nos revela mucho este aspecto humano de las personas. Una de las peores personas en ese tiempo eran los cobradores de impuestos, ya que ellos, colaborando con los romanos, se enriquecían de la pobreza del pueblo. El romano le decía: de este pueblito me vas a entregar 50 monedas de plata, tu salario es lo que cobres de más. No, pues algunos cobraban hasta 100, tienen el apoyo de las tropas romanas que los avalaban, gente que se enriquecía empobreciendo a los demás, por eso eran odiados, eran de lo peor de lo peor. Y Lucas nos muestra cómo hasta un publicano, un jefe de publicanos, es capaz de tener una oportunidad nueva cuando se encuentra con Jesús y es capaz de cambiar su vida. Es muy bonito el material propio que tiene Lucas. Les recomiendo que lo lean. Es más, tarea para el día de hoy. Abre la Biblia, piérdele miedo a abrir la Biblia, busca el Evangelio de Lucas. Y especialmente busca estos textos que te dije que eran propios de Lucas. Léelos con calma. Empieza por el del hijo pródigo y de ahí más lo que te nazca leer. Pero date tiempo para leer el Evangelio de Lucas. Bueno, ya saben. Comparte este mensaje, etiquétalo, ayúdame a que más gente pueda conocer cosas tan maravillosas como esto que Lucas nos comparte. Mensajes positivos.